Ok, Romanos capítulo 4. Nada más vamos a repasar los puntos grandes en su bosquejo, ¿verdad? Ok, vamos al... Ok, el bosquejo grande tiene dos puntos, ¿ok? El bosquejo de esta porción de los primeros 12 versículos tiene dos puntos grandes. Primero, en los primeros 8 versículos, ¿verdad? Vamos a preguntar, y si quiere ahora sí abra su Biblia, en Romanos, ¿verdad? Pablo va a introducir este punto del ejemplo de Abraham. Todo el capítulo 4, hermanos, habla del ejemplo de Abraham. Ahora, esto que está usando Pablo es el ejemplo excelente. ¿Ok? Este es el mejor ejemplo que Pablo pudo usar para hablar sobre el asunto de la salvación, ¿verdad? Mire cómo comienza versículos 1 y 2. Dice aquí en Reina Valera, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y luego mira versículo 3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Alguien que me recuerde lo que estábamos pensando en esto, ¿verdad? Alguien que me recuerde por qué Pablo, ¿verdad? Está citando Génesis para confirmar que Abraham fue salvo. ¿Por qué está usando aquí el versículo 13? Perdón, el versículo 3. ¿Por qué Pablo está usando la escritura? Ok, bien. Entonces, ¿qué les está tratando de decir? El tiempo de Dios, que Abraham fue salvo porque creyó. Exactamente, hermano Juan. Antes Dios no había hablado. Cuando había hablado, no viendo a nadie. Él creyó de todos modos. Sí. Ahora, y viene el punto aquí importante. Hermano Jesús, adelante. Exactamente. Y bien, ahora hermanos, aquí está la cosa grandiosa que hemos estado viendo. Nosotros, de nuevo, Pablo probablemente quiere hacer lo mismo que ahorita nosotros estamos haciendo. Al usar la palabra ley, muchas veces nosotros inmediatamente, ¿qué? Saúl, si quieres, bájale tantito al negro porque como que le dimos power ándale. Hermanos, cuando... Ay, se me fue la idea. Cuando nosotros viene la palabra ley, ¿qué viene a nuestra mente? Reglas. ¿Ok? Reglas. Pero Pablo está usando la palabra ley en varios sentidos y en varios, ¿verdad? Según el contexto. A veces Pablo está usando la palabra ley para hablar de la obediencia a la ley. A veces Pablo está usando la palabra ley para hablar de ¿qué? De todo el Pentateuco, incluyendo el libro de Génesis. En el libro de Génesis no hay reglas ni mandamientos. Hay muchos narrativos de la nación de Israel, de los orígenes y entonces, Pablo está tratando de... Entonces, cuando utiliza la palabra ley, y recuerda que eso es importante en Romanos, hay que tratar de averiguar en el contexto cómo está tratando de usar la palabra. Y entonces, de nuevo, cuando Pablo comienza a usar el ejemplo de Abraham, Pablo les está diciendo, pues miren, ustedes que de nuevo, como leyó el hermano Jesús, que se jactan en la ley de Dios, ¿qué no leen esos versículos? ¿Qué no leyeron en Génesis 15:6? Que Abraham fue justificado, ¿por qué? Por la fe. Él no tuvo que hacer nada. Abraham no tuvo que hacer nada. ¿Pero por eso fue salvo? No. Ahora, y eso, mira hermana Sandra, ese punto va a ser importante porque Pablo no se va a quedar con, y en el libro de Romanos va a decir, bueno, los que tienen fe, ¿cómo se ve su vida de los que tienen fe?
¿Cómo se ve la vida de los que dicen que tienen fe? Ok, y eso es lo que viene en los siguientes capítulos, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar a las pedradas después. Ahorita estamos aquí en el cimiento, ¿no? Y luego, recuerde, entonces utiliza el ejemplo de Abraham para hablar sobre, preguntar, ¿cómo fue justificado? Bueno, Abraham fue salvo por fe, ¿ok? Y luego, Pablo utiliza una ilustración sobre el trabajo para entender el asunto de obtener justicia gratuitamente. ¿Se acuerda cuando vimos ese ejemplo en versículo 4? Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, de nuevo, Pablo utiliza esta ilustración del trabajo. ¿Ok? Hermanos, ¿cómo funciona este asunto del trabajo? A ver, hermanos, cuando uno trabaja y llega el payday, día de pago, usted está esperando, mira, te lo regalo. ¿El salario es un regalo? Eh, es una deuda que el patrón está adquiriendo, es una obligación que el patrón está adquiriendo. O sea, cuando llega el día de pago, o sea, uno no llega a ver, ay, patroncito, gracias por el regalo, ¿no? ¿Qué regalo ni qué nada, verdad? Con el sudor de mi frente. Y eso es lo que les está tratando de decir Pablo. Si la salvación es por obras, entonces ya no es un regalo gratuito, porque si alguien tiene que chambear por su salvación, uno eso ya no es un regalo, ¿verdad? Es una deuda. Entonces, y Dios no es deudor de nadie, Dios no le debe a nadie. ¿Ok? Ajá. Y esa es otra de las cosas que también ya demostró, ¿no? Está como el reglamento de tránsito, bueno, ese ya es otro asunto. Pero también vamos a llegar al asunto del reglamento de tránsito. No, bueno, pero no me voy a desviar en eso. Ok. Y luego, siguiente. Ahora, de nuevo, ahora, en este mismo punto, ahora utiliza otro ejemplo Pablo y utiliza el ejemplo de quién? De David. ¿Ok? Y entonces Pablo va a enseñar la segunda base escritural. Pablo cita Salmo 32, 1 y 2. Ahí me equivoqué en sus notas. No, ¿que no era Salmo 32 o sí? Sí, era creo que tenía Salmo 30 pero no está el 30. En las notas está el 31. Ajá, en las notas está 31, no es 31, es 32. Sí. Sí, 32, 1 al 2. Ok, entonces aquí, primero, entonces Pablo está diciendo, noten aquí, Pablo está diciendo, la ley en el Génesis nos dice que Abraham fue salvo, ¿qué? Por fe. Y luego, en los Salmos nos dice que David fue perdonado, ¿cómo? Y por arrepentimiento, ¿y por qué? Por fe, confesión. ¿David tuvo que hacer algo para que Dios lo perdonara? El Salmo aquí va a decir que mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Y Dios lo perdonó. Entonces Pablo está diciendo, miren, les está diciendo, miren judíos, miren el ejemplo de David. ¿Qué tuvo que hacer David para que le fueran perdonados sus pecados? Confesarlo solamente. Y luego dice, bien, y es el pasaje, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de. ¿Se acuerda que esa frase, inculpa del pecado, en el idioma original tiene un doble negativo? Dice, bienaventurado aquel que Dios jamás, jamás le cuenta y le achaca su pecado. Ahora, hermanos, y eso es tan importante, y aquí, hermanos, uno tiene que entender cuán ofensivo es pensar que Dios no nos ha perdonado.
Porque la Biblia dice que cuando Dios nos perdona perfectamente. Y este es el punto que está usando Pablo. Dios nos perdona perfectamente. Y no nos, ¿verdad? Y no nos va a decir, pero tú, para explicar. Y de nuevo, solamente es ¿por qué? Por fe. Bueno, y eso es lo que va a decir la Biblia, y eso también lo que va a estar explicando. Hasta ahorita, Pablo va a explicar este asunto. Pablo va a explicar, esta es la base de la salvación. Y más adelante va a explicar, ok, si dices que tienes fe, si dices que has nacido de nuevo, cambio debe pasar. Cambio debe pasar. Y aquí, ahora hermanos, nada más, déjenme machacar bien este asunto. Porque de nuevo, estamos viendo que este es el evangelio. ¿Qué necesitamos hacer para obtener el perdón de nuestros pecados? Confesarlos, creer en Cristo, arrepentirnos. ¿Usted cree eso? Ok, ahora, aquí hay que tener cuidado con la trampa sutil, porque tenemos en nuestra carne, de nuevo, una trampa sutil. Y es lo que recuerde que es lo que lo que le he estado tratando de enfadar. No venimos a la iglesia, ¿para qué? Para expiar pecados. Usted no viene a la iglesia ¿para qué? Para que, Señor, mira, tú sabes que ya vine a la iglesia y tú sabes que la semana me porté mal, pero ya estoy aquí. Entonces, ¿verdad? Una buena por un chorro de malas. Eso es querer expiar nuestros pecados. O, por ejemplo, nos portamos mal y no voy a leer la Biblia, 40 capítulos. Voy a orar 2 horas. Y muchas veces queremos a través de nuestros actos religiosos expiar los pecados. A veces es muy común que alguien, ¿verdad? Ande completo. Mire, por ejemplo, eso es muy común a veces en los campamentos, porque los hombres, los jóvenes llegan a veces de vidas y de hábitos tan pecaminosos, que de nuevo ven el asunto y quieren regresar y quieren arreglar todo. Y quieren expiar todos sus pecados, ¿por qué? Por ejercicio religioso. No, yo le lavo los baños, yo voy a la ruta, yo lo que me pongan a hacer. Pero muchas veces eso no es una respuesta genuina, sino simplemente es una manera de expiar pecados. Hay que tener cuidado de eso, hermanos. Hay que tener cuidado de que nuestro servicio a Dios no esté siendo la manera de expiar nuestros pecados. Hay que tener mucho cuidado que lo que hacemos para Dios no se esté convirtiendo en ¿qué? En la manera de expiar nuestros pecados. Y la otra, exactamente, y la Biblia no dice eso. Ahora, otro asunto también importante, y es el que donde también batallamos. Hermanos, si somos perdonados en Cristo, debemos ser libres. Pero a veces nosotros, hermanos, esto es lo difícil para nosotros. Nos cuesta creer eso y hermanos, queremos sentirnos miserables, porque al sentirnos miserables nos da un sentido de que, pues que sí. Y a veces, de nuevo, a veces los cristianos les gusta sentirse miserables, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? Es que ¿cómo Dios me va a perdonar así nada más? En Cristo. Hermanos, hay perdón en Cristo. Ahora, ¿por qué hay perdón en Cristo? Porque Dios azotó a su Hijo. Y eso es lo que tenemos que entender. Azotó a su Hijo para que pudiera haber perdón. Mató a su Hijo para que pudiera haber perdón.
Y hermanos, ese sentimiento de que, no, pues es que yo me quiero sentir miserable y quiero, muchas veces es autoflagelación. Es autoflagelación para que de veras, para que... Lógicamente, cuando iba a la iglesia católica, supuestamente iba a la altura y me confesaba hasta el horno, y ahora seguía la hora. Esa cosa, pero y ya uno, pues uno ya sabía ahí, como si fuera un santo por la calle, digo, así iba, me sentía libre así, y conciencia, pero como dice usted, era un engaño. Sí, porque de nuevo, solamente lo que nos puede otorgar perdón es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, y eso debe cambiar toda nuestra actitud, eso debe cambiar todo, o sea, hermanos, eso debe cambiar toda la manera en que vivimos y servimos. Podemos venir libres a la iglesia, voluntariamente a la iglesia, como un sacrificio a la iglesia, porque Él ya nos ha perdonado. Usted no tiene que venir aquí para que Dios lo perdone. Dios lo puede perdonar en su casa. Dios nos puede perdonar en nuestra casa. Y no confesamos el pecado, vamos a arrepentirnos. Bueno, la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Contristamos al Espíritu Santo, nos oponemos a Dios. Hay varios versículos donde dice que Dios que resiste a los soberbios, pero da gracia ¿qué? A los humildes. Y luego, y se acuerda, la Biblia dice, Dios a todo al que ama, azota. Dios disciplina. Hermanos, y eso, y bueno, después vamos a hablar más sobre este asunto, porque muchas veces pensamos que la disciplina es el castigo, ¿verdad? Completamente proporcional a nuestros pecados. No, hermanos, nuestros pecados merecen el infierno. Nuestros pecados merecen la muerte. Y cuando Dios nos hace sufrir tantito, pensamos, es que de seguro ya lo estoy pagando. No, no lo estamos pagando. Cuando Dios inflige sufrimiento y nos disciplina, no estamos pagando por nuestros pecados. El pecado es algo más costoso y debería castigarse de forma más severa. Pero Dios nos está tratando ¿de qué? De librar de eso, de rescatar de eso. Hay pasajes en los Salmos donde dice que están secados los huesos por no haber usado. ¿Eso está en un sentido físico? Es la forma poética de una realidad física. ¿Sí? Eso es lo que decía David aquí. Dice David, mientras callé, y se acuerda, es otra de las cosas, hermana, cuando uno no confiesa sus pecados, hermanos, hay culpa, y la culpa es bien aplastante. Gracias a Dios porque la culpa es pesada. ¿Mande? Bueno, bueno, aquí viene, no, buena pregunta, y es, mi esposa va a contestar eso porque ella está estudiando ese asunto de la culpa. Hay culpa que no es verdadera. Hay culpa que es ¿qué? ¿Cómo le llaman, hermano? O sea, hermanos, hay culpa que no es verdadera. O sea, uno tiene que entender que hay culpa que es verdadera, que en verdad ofendimos a Dios, pero hay culpa que no es verdadera. Por ejemplo, lo que está diciendo la hermana Juanita, a lo mejor se me olvidó un pecado, pero no sé cuál pecado es. Por ejemplo, sí, es pecado. Porque Dios nos cuida aún por pecados que ni siquiera conocemos, ¿verdad? O que no somos conscientes de que hemos cometido, pero aún así no significa que no seamos culpables. Seguimos siendo culpables. Ok. Pero, bueno, ajá. Y bueno, algo que hemos oído mucho es el Espíritu Santo, que está relativizando. No es como que se nos haya olvidado, pero si realmente fue pecado, comienza delante de Dios. Si sentimos la culpa, pero también sentimos el Espíritu Santo que está relativizando dentro de nosotros. Sí. Yo creo que el ejemplo, bueno, a ver, hermano Juan. ¿Sí?
Sí, hermano. Ahora, por ejemplo, hermana Juanita, creo que otro pasaje que ayuda mucho es cuando David dice, Señor, examina mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Porque le digo, Señor, perdóname por los pecados que también. Bueno, todo. Y yo le digo, y también como que no me acuerdo, porque a veces se me olvida. Sí, ok, ahora, yo creo que sí, pero también tenemos que hacer un examen cuidadoso bueno, Señor, ayúdame a pensar, porque a veces legítimamente se nos olvidan, pero a veces uno ni siquiera quiere hacer el esfuerzo pues es que sí son más, bueno, confiésalos. Porque de nuevo, porque hay perdón en Cristo, hermanos. Y esa es la cosa hermosa de esto. Hay perdón en Cristo, hay restauración en Cristo. Y por eso me encanta de nuevo enfatizar este asunto del evangelio, porque nosotros a veces pensamos el evangelio en términos muy humanos. Es que ya tenemos cansado a Dios, de seguro Dios ya, ¿verdad? Ya me ha perdonado como 5,000 veces y ahorita voy a llegar con las 5,000 veces, me va a patear. Claro que no, claro que no. Siempre nos acepta, siempre nos ama. Ujú, ujú, ujú. Exactamente. Y bueno, ahora sí quiero pasar al segundo punto del bosquejo para terminar. De nuevo, estamos recordando ahora. Versículo 9, pregunta aquí, versículo 9, hermanos, versículo 9. Pablo pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe, ¿verdad? Por justicia. Entonces, aquí, hermanos, otra manera de parafrasear la pregunta de Pablo en el versículo 9. ¿Esta bienaventuranza es para los circuncisos o incircuncisos? O la bendición del perdón, el poder ser perdonados, ¿solamente es para judíos o también para gentiles? ¿Ok? Y aquí viene la respuesta. Aquí creo que esto necesitan llenar en su bosquejo. Inciso A. Pablo presenta un detalle de la vida de Abraham que los judíos no habían considerado. ¿Ok? Miren, hermanos, esta cosa tan tremenda. ¿Verdad? Dice versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la... Entonces, le va a preguntar, a ver, este asunto de la salvación y el perdón del pecado, ¿solamente es para los judíos? Y los judíos van a decir, claro. Dice, bueno, ¿se acuerdan de Abraham? Cuando fue salvo, ¿Abraham ya era circunciso? Génesis capítulo 5 describe, ¿verdad?, que fue salvo, y la circuncisión viene hasta Génesis capítulo 17. ¿Verdad? Y de nuevo, pero de nuevo, aquí está el asunto. Esa es la marca que va a distinguir la nación judía. Pero aquí les va a decir a los judíos, a ver, ¿Abraham fue salvo? Entonces, no tuvo que tener la marca y luego ¿qué? Ser salvo. Él fue salvo y ya después Dios hizo otra cosa con él. Entonces, este asunto de la etnicidad, este asunto de ser judío, no tiene nada que ver con la salvación. No hay que ser judío para ser salvo. Amén. No hay que circuncidar, no hay que seguir. Y eso fue ¿se acuerda que eso fue el asunto de Pablo? Que los días que los judíos que habían sido salvos querían que los gentiles se regresaran a los judíos. Y Pablo les dice, ¿están locos? Bueno, no les dice así, ¿verdad? Pero parafraseado, ¿verdad? Entonces, los judíos no, de nuevo, y por eso le digo, a lo mejor no se habían dado cuenta, no habían reflexionado que Pablo fue salvo, estando ¿qué? Incircunciso. O sea, Pablo fue salvo no siendo, digo Pablo, Abraham fue salvo sin la marca que iba a distinguir la nación judía. ¿Ok? Y este es un detalle que no habían considerado.
¿Ok? Ahora, ¿para qué recibió la circuncisión entonces Abraham? Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Para qué sirvió la circuncisión? Como una señal, dice aquí, como una señal de que era salvo y como una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Como una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Hermanos, el pacto que Dios había hecho con Abraham había anticipado que Abraham iba a ser el padre de muchas gentes, que iba a ser heredero del mundo, y eso es lo que va a hablar el siguiente. ¿Y eso significa que Abraham iba a conquistar todos los reinos? No, no. Mira ahí en su bosquejo. Punto número 2, inciso A. Alguien ayúdeme leyendo el inciso A. ¿Sí sabe dónde andamos? No, ahí abajo en el punto 2, donde dice, ¿para qué recibió la circuncisión Abraham? Inciso A minúscula. Donde dice, como habíamos mencionado. Como habíamos mencionado con anterioridad, la circuncisión fue dada a Abraham como una señal del pacto que Dios hizo con él. En Génesis 17, Dios prometió hacer padre de muchas gentes y prometió que los descendientes serían reyes. En ese pasaje Dios les cambia el nombre a Abraham y Sara para reforzar la fuerza del pacto. Exactamente. Entonces, la circuncisión simplemente fue que dada como una señal, no fue dada como un requisito de que, bueno, esto significa que ¿verdad? Todos los que son circuncidados van a ser salvos o solamente los que están circuncidados van a ser salvos. Y entonces, noten aquí, inciso B, alguien ayúdeme ahí en su bosquejo, inciso B. La circuncisión en los varones sería un recordatorio muy visible de las promesas de Dios a Abraham. Probablemente algunos judíos lo relacionaban más como un requisito de la ley, pero realmente era un recordatorio del pacto con Abraham. Era un recordatorio, eso es lo que quería hacer la circuncisión, un recordatorio de las promesas que Dios le hizo a Abraham. No era un requisito, porque de nuevo, si hubiera sido un requisito, ¿qué hubiera hecho Dios? Abraham, circuncídate y luego ¿qué? Cree en mí. Haz esto y luego ¿qué? Cree en mí. Entonces, y es lo que ha venido diciendo Pablo, si la salvación tiene un requisito y una obligación de hacer, entonces nunca es un regalo. Si usted tiene que hacer una obra para ser salvo, ya no es por gracia. No necesariamente, porque Pablo dice aquí, no es la circuncisión física, sino la circuncisión del qué. Dice, no es judío el que lo es qué. No, ¿por qué no? Porque era fue una marca de la promesa y del pacto, pero al final las personas tenían que creer. O sea, ¿por qué? Porque la circuncisión se la hacían a los niños a los 8 días. Eso para que formaran parte del pueblo de Israel, pero eso no significa que eran salvos. Es como, por ejemplo, la Iglesia Católica, bautizar a los niños. Ese bautismo no significa nada, porque son niños. Hermano Jesús. Sí, ahora, ¿por qué?
Porque el asunto, recuerde, el asunto de la circuncisión era muy serio. En qué manera? No como un requisito de la salvación, sino que para recordar las promesas de Dios. Para recordar la promesa de Dios. Dios hizo un pacto. Por eso Pablo les dice a los judíos, o sea, lo que Pablo está tratando de decir y tratando de armar su argumento en Romanos es, miren, la salvación es para todos. Y que los gentiles entren a la salvación no significa que Dios nos ha dado una patada a nosotros los judíos. Porque los judíos se sienten así. ¿Se acuerda que, o sea, decirles que la salvación no es por obras, que no es por la ley? Los judíos se sienten como pateados. Y Pablo está tratando de argumentarles, miren, que la salvación incluye a los gentiles y que no demande obediencia de la ley, no significa que Dios haya pateado a los judíos y váyanse, ustedes no sirven. No. Y eso, hermanos, esos son los pasajes más pesados de Romanos. Romanos capítulo 9, 10 y 11. Son los pasajes pesados de Romanos para Pablo decir, miren, Dios no se ha olvidado de los judíos. Dios no se ha olvidado de los judíos. Dios no les ha dado una patada a los judíos. Todavía Dios tiene promesas que está por cumplir para los judíos. ¿Verdad? Entonces, este es el punto. Pero Pablo está tratando de decirles, la base de la salvación es que judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Ahora, note aquí, el resultado. Inciso B ahí. ¿Qué implica entonces? ¿Qué implica entonces que Abraham haya sido salvo antes de la circuncisión? ¿Qué implica entonces? Bueno, ya lo voy a leer. Ustedes ayúdenme a leer. Abajo de inciso B, punto número 1. Ayúdenme a alguien. Así la fe de los incircuncisos gentiles tendría la justicia que también obtuvo Abraham por la fe. No es un resultado para ser el pueblo de Dios o para obtener la bendición. Ok, y esa es la primera cosa que les va a decir, ¿verdad? Dice, al final, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, que Abraham, y esto es lo que está tratando de decir Pablo, miren, que Abraham fue salvo sin haber sido circuncidado. Eso nos dice que hay otros que pueden ser que salvos igualmente sin ser judíos. Porque el ser judío no es qué, no es un requisito. Hermanos, y no sé si usted ha venido viendo ahorita, déjenme hacer una aplicación. No sé si usted ha estado con estos que hemos estado párrafo por párrafo. No sé si usted entiende ahora que es muy necio esos cristianos que quieren judaizarse, esos cristianos que quieren celebrar las fiestas, esos cristianos que se quieren circuncidar, esos cristianos que quieren guardar el Shabbat, esos cristianos que es muy necio. Porque Pablo, yo creo que no han leído bien el libro de Romanos, porque Pablo está diciendo que eso qué, que eso no es. Pero no tienes por ahí. O sea que el otro en una nación, ¿verdad? Porque lo va a acercar más a Dios. ¿Sí? 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 Y, bueno, ya no voy a decir más cosas, ¿verdad? Porque luego me voy a poner tóxico yo. Punto número 2 ahí, en el bosquejo. Y luego, porque versículo 12, y padre de la circuncisión para que no solamente, padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ok, punto número 2 ahí. De la misma manera, Abraham también sería el padre de los judíos y postizos, siendo el primero de los que separaba a Abraham y sus descendientes de las maldiciones. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo, diría Pablo, porque Abraham ya había confiado en Dios antes de obedecer.
Exactamente. 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 Entonces, nota aquí, Abraham fue salvo antes de obedecer cualquier ritual. Ahora, el ritual, recuerde, recordaba el pacto que Dios hacía. Entonces, ahora los que se circuncidaban tenían que creer igual que Abraham, porque el punto era ¿qué? Creer igual que Abraham. Y entonces, la frase final, punto número 3. ¿Qué nos conecta espiritualmente con Abraham? ¿Qué nos conecta espiritualmente con Abraham? Amén, hermana Sandra. Amén. ¿Trae sus hojas? Le está pidiendo al secretario. Eso, hermana, eso. Ahí al secretario. Ok, punto número 3. Alguien ayúdeme ahí en el bosquejo, el del 3. ¿Qué nos conecta espiritualmente con Abraham? La frase, la verdadera circuncisión consiste realmente en un cambio de corazón producido por el Espíritu. Exactamente. Hermanos, seguir. Por eso es la obra de Dios. Hermanos, por eso dice, seguir las pisadas de fe que tuvo Abraham es tener la misma fe que cambió su corazón y cambió su persona. Seguir las pisadas de Abraham. Ahora, miren lo que está, miren, esto para los judíos es como, porque muchos pensarían, pues seguir las pisadas de Abraham es circuncidarse. Seguir las pisadas de Abraham es hacer todos los ritos exteriores, pero Pablo les está diciendo, seguir las pisadas de Abraham es creer en Dios. Seguir las pisadas de fe de Abraham es ser salvo en la manera que Abraham fue salvo. ¿Cómo fue salvo? Por la fe. Y por eso en el capítulo 2, versículo 29 le dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, ¿qué? De Dios. Un pacto con Abraham, pero en ese pacto, fue en el Antiguo Testamento, hoy está en un nuevo. Esa, amén, hermano. Bueno, bueno, no, es un poquito más complicado que eso, porque el nuevo pacto, recuerde, hecho en Cristo, inaugurado por Cristo en su muerte en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda? Cada cena del Señor celebramos eso, el inicio de un nuevo pacto. El nuevo pacto no elimina promesas anteriores, porque recuerde, la circuncisión no contaba como una promesa. La circuncisión solamente era la visión externa del pacto. Pero Dios le había hecho un pacto a Abraham. ¿Cuál era el pacto que hizo con Abraham? Que le iba a dar tierra, que le iba a dar bendiciones. Por eso, hermanos, nosotros creemos, hay cristianos que no creen, pero nosotros sí creemos que Israel va a regresar a su nación y que el Señor Jesucristo va a gobernar de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios le prometió a Abraham. Hermanos, y esto es algo, en verdad, esto es algo muy serio. O sea, ¿cómo creer en un Dios que no cumple sus promesas? Pero Dios cumple sus promesas. Y Dios va a cumplir desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Va a gobernar la nación de Israel allá. Todavía no ha pasado. Entonces, eso es, y sí, hermano Juan, entonces, el nuevo pacto tiene mucho mejores bendiciones, pero no significa que haya que invalidado el pacto con Abraham, y tampoco significa que haya invalidado el pacto con David. ¿Se acuerda? Porque Dios le prometió a David que uno sentado en su trono. Hermanos, eso no pasó en la venida de Cristo. Es eso, hermano Juan. Exactamente. Cada pacto viene describiendo mejor el plan de Dios.
Cada pacto viene de nuevo, viene haciendo más claro el punto, ¿verdad? Y bueno, después vamos a estudiar eso. Pero ahorita, ok, entonces, hermanos, hasta aquí. En los primeros, de nuevo, en los primeros versículos de Romanos, al presentar el ejemplo de Abraham, Pablo le está diciendo a los judíos, Abraham fue perdonado por fe, David fue perdonado por fe, y Abraham fue salvo incircunciso. Entonces, de nuevo, no tenemos que hacer ¿qué? No. Ninguna obra. Y mire, y uno pensaría, Pablo, pues sí, eso lo sabemos todos, pero realmente lo estamos creyendo y lo estamos, y en verdad eso está cambiando nuestra vida y nos está dando libertad. Porque de nuevo, muchas veces, se escucha muy bonito, pero yo voy a seguir buscando perdón por alguna manera. O estoy buscando salvación por alguna manera. No, hermanos. No. Y eso es lo tremendo del evangelio. Hermanos, si nos portamos mal, no se tiene que pegar, no se tiene que azotar. No tiene que leer 40 capítulos de la Biblia, no tiene que orar 2 horas. Vaya al Señor, que nos recibe siempre. Siempre. Hermanos, sirva al Señor por gozo, por gratitud, por amor. ¿Quieres? No por qué, no por un intercambio, Señor. Mira, yo te voy a servir, pero tú ahí me borras unas deuditas que tengo por ahí contigo. Señor, ahí yo sé que tengo unas deuditas, ¿no? Servimos al Señor porque queremos, porque lo amamos, por lo que hermanos, eso nos da libertad. Eso nos da libertad, ¿verdad? Imagínate, hermanos, este es el evangelio que queremos transmitir, que la gente nos vea saliendo de la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque Cristo me ha salvado. En lugar de, ¿por qué vas a la iglesia? Pues voy a conseguir un perdón de pecados. Es que anduve mal en la semana. No, no venimos a la iglesia a buscar redención. No venimos al Señor a buscar redención. Ya la hemos obtenido en Cristo. Y eso da libertad, eso da gozo. Amén. Ok, bien. Vamos a terminar aquí. Hermano Juan, ore para terminar la escuela dominical.